Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primera de Timoteo 3:15. La iglesia es pilar y base de la verdad. Primera de Pedro 3:15. Estad siempre dispuestos a dar respuesta a quienes os pidan razón de vuestra esperanza o de vuestra fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Muy bien, señores, retomamos entonces nuestro curso de apologética. Hicimos una introducción, definimos los principios de la apologética, las fuentes de la apologética, las etapas. Vimos la apologética de los no creyentes, entonces hicimos lo que llamamos demostración de la existencia de Dios. Ahí le trabajamos a los argumentos cosmológicos, que bueno, en el examen pasado todos lo ganamos gracias a Dios. Fue un examen muy motivador. Me gustó mucho que lograron estudiar bastante. El taller que hicimos fue un taller importantísimo porque prácticamente hicimos concreto todo lo que vimos en la teoría. Vimos que en la práctica esto se aplica. Vimos el tema de apologética creyentes no cristianos. Ahora estamos en apologética cristianos no católicos. Cristianos no católicos, que serían todos nuestros hermanos protestantes en sus dos vertientes, protestantismo histórico y protestantismo que podríamos llamar sectario, que es el protestantismo, digamos, que más abunda en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Un protestantismo más de corte sectario, que no está injertado propiamente en una iglesia con estructura, con algún tipo de tradición, con algún tipo de jerarquía, no, básicamente el pastor es el papa, el obispo, el diácono, el cantante, el recolector de las ofrendas, o sea, el pastor cumple todas las funciones, ¿cierto? Entonces es un protestantismo con el que es difícil entablar un diálogo ecuménico, como si se podría con las iglesias de corte histórico. Más bien con estas hay que tener claridad de conceptos y con toda la caridad hacer la apologética. Bien, entonces, ¿en qué estábamos? ¿Qué fue lo primero que empezamos? Vamos a ver al final apologética católicos, no católicos. Creo que sí es necesario que lo veamos porque hoy tenemos personas católicas, por eso lo pongo entre comillas, que se llaman católicas pero no creo en el Papa, me llamo católico pero no estoy de acuerdo con la infalibilidad, me llamo católico pero no creo en el infierno, me llamo católico pero no creo en la virginidad de María, me llamo católico pero, ese católico pero a la larga finalmente no es católico. O sea, soy católico a mi manera, es la mejor manera de no ser católico. ¿Quién como Dios? Entonces, ¿qué hemos visto acá en apologética a cristianos no católicos? Empezamos viendo Pedro y el papado, ¿se acuerdan? Para ubicarlos un poco nuevamente después de este receso. Demostramos la historicidad de la tumba de San Pedro, hicimos una clase sobre eso también. Después empezamos ya un breve recorrido histórico de la iglesia, ¿no? Un breve recorrido por la historia de la iglesia. Vimos el origen divino de la iglesia, la universalidad de la iglesia, vimos el tiempo de los apóstoles, cómo se fueron a diferentes lugares, las persecuciones que empiezan con Nerón hacia el año 64 y terminan con el edicto de Milán hacia el año 313. Es muy importante esa fecha porque esa fecha marca un hito en la historia de la iglesia, marca una inflexión en la historia de la iglesia. Salimos de la iglesia de las catacumbas y empezamos a vivir afuera finalmente, se pudo estructurar la doctrina, se pudo clarificar muchas cosas a partir de ese momento. Después vimos el tema de la primacía de la iglesia de Roma. Esto es muy importante porque hoy hay personas que todavía no reconocen la primacía de la iglesia de Roma. Por supuesto, los protestantes no la van a reconocer nunca porque ellos, cuando tú les hablas de historia, lo primero que te van a decir es, no, háblame de la Biblia. Ok, pero la Biblia tiene un fundamento histórico. No, de la Biblia. Cuando tú no tienes historia, pues entonces hablemos solo de la Biblia. Es lo único que se puede hacer, ¿no? Entonces el protestantismo, decía el cardenal Newman, que el estudio de la historia es la muerte del protestantismo. El estudio de los padres de la iglesia particularmente es la muerte del protestantismo, porque cuando tú vas al siglo I, II, III, IV, V, ves iglesia católica por todas partes. ¿Sí? No, entonces el tema de la Biblia lo vamos a... Me pregunta Santi si la Biblia va desde el año 390 y algo. No, cuando veamos el tema del canon bíblico, cuando hablemos de la sola escritura, nos daremos cuenta de todo el recorrido histórico que tuvo el canon de la Biblia, al punto de que solo en el año 369 tuvimos por primera vez el canon del Nuevo Testamento. No significa que apenas se escribió ahí,
No, se escribió en el siglo I, pero había tantos libros sueltos que solo en 369, en la carta pascual número 39 de San Atanasio, él es el que por primera vez da el canon del Nuevo Testamento y dice, de todos los libros que hay, estos 27 son inspirados por Dios. Por eso lo vamos a ver un poquito más en el canon bíblico, porque es a mí se me hace uno de los argumentos más potentes que hay para responder a un hermano protestante. Pero te sacan la Biblia, pero no saben que gracias a la Iglesia Católica tienen el Nuevo Testamento. Muy bien. Vimos que hubo una época de herejías y entramos por allá al siglo V. En el siglo V pasó una cosa curiosa. Cae el Imperio Romano de Occidente. ¿Por qué digo que esto es importante? A ver, vamos a tratar de hacer un recuerdo histórico de lo que sucedió. A ver, Constantino finalmente había logrado vencer a Magencio en el puente Milvio, lo recuerdan la otra vez, y había logrado unificar todo el Imperio Romano. Ese era prácticamente el mundo entero de entonces, ¿no? Cuando Constantino está vivo todavía, Constantino traslada la sede del Imperio de Roma, la traslada de Roma a Bizancio o a Constantinopla. Se llama Constantinopla precisamente por su nombre, por Constantino. Sin embargo, todavía había unión entre todo el imperio, ¿no? Bizancio y el actual Istambul, ¿ok? Entonces se traslada para allá y el Imperio de Roma estaba todavía unido, lo que podríamos llamar Oriente y Occidente seguía siendo una sola cosa, hasta finales del siglo IV con un patriarca que se llamó Teodosio, con un emperador llamado Teodosio I. A partir de él, el imperio se divide en dos. El imperio se divide en Imperio Romano de Occidente y en Imperio Romano de Oriente. ¿Qué sería el Imperio Romano de Occidente? Prácticamente todo lo que hoy es Europa, ¿no? Y el Imperio Romano de Oriente, en cambio, pues abarca lo que es Medio Oriente, de ahí para allá, a partir de Turquía, pues todos los demás países, lo que era Irán, Irak, y en fin. Y se bajaba incluso, bajaba por Siria, Jordania, Israel, bueno, todo eso era el Imperio Oriental. ¿Por qué esto es importante? Porque el Imperio Romano de Occidente cae en manos de los bárbaros en el siglo V. O sea, acá cae a manos de los bárbaros. ¿Qué pasó? Ahí estaba el Papa. Estaba el Papa ahí, el Papa logró que no destruyeran Roma, que Atila, rey de los hunos, no destruyeran Roma. Un amigo mío en la universidad decía que él era Atila, porque en todos los exámenes él era el rey de los hunos. Es que soy Atila, me decía. Es que, ¿por qué? Porque soy el rey de los hunos. O sea, lo iba pésimo en los exámenes. Entonces, el Papa, claro, la Iglesia Católica Romana, pues la iglesia que era la primera de todas, la iglesia que estaba en la cabeza como lo vimos, en fin, estaba en una circunstancia política muy compleja porque por todas partes los estaban invadiendo, por todas partes estos bárbaros estaban haciendo aguas de todo Occidente. Al mismo tiempo, en cambio, Oriente, Istambul, en su esplendor. Entonces, por supuesto que había una cierta... unos ciertos privilegios propios de un imperio floreciente, ¿no? Entonces, por supuesto que progresivamente el emperador fue dándole largas y fue dándole privilegios a la iglesia católica que quedaba en Oriente. Y progresivamente empezó a haber una separación, inicialmente una separación de orden político entre Roma y Constantinopla o Bizancio, que es exactamente lo mismo, ¿listo? Empezó a haber una separación. Entonces podríamos decir, en primer lugar, política. Hubo una separación política entre Roma y Bizancio. Una separación política por estas circunstancias históricas, ¿no? Resulta que en Oriente había 4 iglesias muy importantes que se llamaban patriarcados. ¿Cuáles eran? Era el patriarcado de Istambul, el de Constantinopla, el patriarcado de Antioquía que era arribita de Israel.
Es donde por primera vez se llama cristianos a los cristianos. ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Hay gente todavía que en misa lee que San Pablo llegó a Antioquia y uno dice, ay, no lo puedo creer. Y sí, lo dicen. San Pablo llegó a Antioquia y uno, bueno, no, Antioquía. Había otra muy importante que era la de Jerusalén, el patriarcado de Jerusalén, por supuesto, donde nace la iglesia, y otro patriarcado, el patriarcado de Alejandría, que quedaba en África. ¿Qué pasa en el siglo VII? El siglo VII ve el nacimiento de los musulmanes. O sea, los musulmanes surgen en el siglo VII, inicios del siglo VII. Ahí surgen los musulmanes, con su profeta, con su historia, con sus cuentos, en fin. Y el Islam tiene una expansión muy rápida que, contrario a lo que fue la expansión del cristianismo, que también fue muy rápida, pero fue con base en la predicación de la caridad, del amor, la expansión del Islam fue una expansión a base de fuego y a base de sangre. Es decir, a base fue una expansión militar, porque en su raíz el Islam tiene un carácter, una religión de carácter militar. Eso hay que decirlo. Y luego que haya suavizaciones en algunas fracciones, que no podemos decir que hoy todos los musulmanes son bélicos, pero en su raíz, tal como aparece en las suras del Corán, pues es así. Y de hecho llegaban, y donde llegaban era arrasando, matando y todo. Entonces se expande rápidamente y caen tres de los cuatro más importantes patriarcados. Cae bajo las garras del Islam Alejandría, cae Jerusalén, cae Antioquía y queda Constantinopla. Entonces, claro, inmediatamente miren todo lo que se fue dando, esas condiciones políticas e históricas hicieron que Constantinopla no solo tuviera una significación muy importante por estar allí donde el imperio se está dirigiendo, sino que además de repente todas las demás han perdido la fuerza, han sido invadidas, se han desaparecido. Entonces esta asume un protagonismo único en todo el Oriente, ¿ok? Hasta acá vamos bien. Estamos todavía en el siglo V, Bien, ¿qué pasó? Que hacia el siglo VIII un emperador de Oriente llamado León III Isáurico es un emperador muy importante para ellos porque este emperador fue grande como emperador, es decir, evitó que los árabes destruyeran el imperio. Encuentra el imperio en un relajo, estaba a punto de sucumbir todo el imperio y este tipo los enfrenta y los saca y defiende. Entonces lo que fue una maravilla a nivel político y militar fue una desgracia a nivel de culto, porque este tipo era iconoclasta. ¿Qué es el iconoclastismo? Los iconoclastas son personas que quiebran imágenes, eso significa iconoclasta. Icono es una imagen, el que quiebra las imágenes es el iconoclasta. Entonces, hubo una repulsa a las imágenes, y mientras que en Occidente, estamos en Oriente, ¿no? Mientras que en Occidente, pues se tenía un culto muy moderado a las imágenes. A ver, el culto a las imágenes, escúchenme esto que es muy importante, lo tenemos desde las catacumbas. O sea, tenemos imágenes de Nuestro Señor y de la Virgen María en el siglo II ya, imágenes que los primeros cristianos dibujaban en las catacumbas. Saben que las catacumbas eran ciudades subterráneas porque los cristianos no podían aparecer públicamente, les tocaba celebrar su culto, justo pues su culto, y ahí tenían enterrados los mártires. Entonces se iban a celebrar, los primeros cristianos se iban a celebrar misa sobre la tumba de los mártires. Eso es lo que hacían. Y miren varias cosas bonitas de las catacumbas. Entonces celebraban las misas sobre la tumba de los mártires, y de ahí nosotros tenemos la tradición como Iglesia Católica de que los
altares consagrados, no todos los altares son consagrados, los altares consagrados tienen que ser de piedra, tienen que ser fijos, sólidos, y tienen una piedra de ara en la que hay una reliquia de un santo. Viene de ahí, de esa tradición, de que los primeros cristianos celebraban la misa sobre los santos, de alguna manera para decir, esta misa que nosotros celebramos, esta Eucaristía que nosotros adoramos, es la Eucaristía por la que murieron estos que están aquí abajo. Hay una continuidad histórica entre estos que comieron a Cristo y yo que también como a Cristo para ser como ellos. ¿Y saben qué más hacían los primeros cristianos? Llevaban antorchas. Y entonces, claro, eran lugares oscuros, no había pues linterna, no había nada, llevaban unas antorchas. Y cuando llegaban al santo, pues pedían intercesión del santo, de ese santo mártir, y luego dejaban las antorchas ahí. Me tengo que ir, pero dejo la antorcha ahí, pues como signo de que yo me quedo ahí, yo que no puedo estar físicamente, que esa vela represente la oración que yo quiero hacerte. ¿Saben por qué nosotros le ponemos velitas a los santos? Por eso. De ahí viene que nosotros le pongamos velitas a los santos. Las velitas a los santos significa precisamente eso. Yo no puedo estar físicamente acá, pero te dejo esta vela como un signo de mi presencia orante, para que tú intercedas por mí, como santo, para que no te olvides de mí, por favor. Ahí está esta velita. ¿Quién como Dios? Que hay que tener cuidado, pues, porque el fuego es ateo y se consume todo, o sea. El fuego no es ateo, pero no tiene religión. Entonces, se puede, uno todo piadoso, sí, a una misionera de nosotros se le quemó la casa completa por dejar una vela prendida a la Virgen. Bueno, lo único que no le quemó fue la Virgen, blanca, intacta, y el resto toda la casa negra. Eso fue un testimonio, pero bueno, entonces cuidado con eso. ¿Quién como Dios? Esto, entonces, miren, ya no solamente era cuestiones políticas, históricas, sino cuestiones en términos rituales, en los cultos. Claro, esto no generó todavía la fracción, el cisma, pero ya iba preparando un cisma más adelante. Llegó un tercer elemento, un señor llamado Focio, patriarca Focio, en el siglo IX. Con Focio, bueno, hubo una tremenda confusión, hay quienes lo canonizan como San Focio, otros que dicen que es un demonio, en fin, el tipo era culto, el tipo era ilustrado, estaba sucediendo un patriarca santo, a San Ignacio, lo reconocen como santo la Iglesia Católica Romana y Católica Ortodoxa. El caso es que el tipo tiene dos momentos de patriarcado, o sea, bueno, no les alargo la historia para que no se me confundan, básicamente es esto, el tipo prácticamente fue el que sentó las bases de lo que más tarde sería el cisma. ¿Por qué? Por algo que se llamó el tema del filioque. Filioque es una expresión latina que significa y del hijo. Y del hijo. ¿Qué pasa? Que nosotros, cuando tenemos dos credos, el credo apostólico, que es el credo que llamamos corto, y el credo niceno-constantinopolitano. ¿Por qué? Porque es credo de Nicea y credo de Constantinopla, ¿ok? Ese credo largo, inicialmente decía solamente, creo en el Espíritu Santo, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria y que habló por los profetas. ¿Qué faltó en lo que yo dije? Que procede del Padre y del Hijo. Que procede del Padre, filioque. Filioque significa y del Hijo. Inicialmente el credo no decía eso. ¿Por qué? Porque era un credo, digamos que estaba muy interesado sobre todo en los concilios de Nicea y de Constantinopla. Fueron muy, digamos que concilios muy destinados al tema de Cristo. Por consiguiente, lo que les interesaba era demostrar la divinidad de Cristo, pero en la parte de Cristo es donde más se extiende el credo. Mire, usted que creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. O sea, de Cristo se hace una exposición larguísima, porque estos credos surgen de los concilios, y en los concilios lo primero que se atacó fue a Cristo. Por consiguiente, lo primero que hicieron los concilios fue definir bien quién era Cristo, que es Dios. Cristo es Dios, persona divina, como persona es una sola persona divina, que tiene dos naturalezas, humana y divina, que luego en Cristo hay dos voluntades, la voluntad humana y la voluntad divina. Entonces todo eso fue respondiendo a herejías. Entonces, por ejemplo, que Cristo no es Dios, eso lo decía Arrio. Entonces la iglesia, no, Cristo sí es Dios.
Bueno, que en Cristo es persona divina y persona humana. No, Cristo solamente es persona divina, no persona divina y persona humana. Nestorio decía que Cristo era persona divina y persona humana. Bueno, que Cristo tiene solamente una naturaleza divina. No, Cristo tiene dos naturalezas, humana y divina. Eso lo decían los monofisitas. Que Cristo tiene, bueno, naturaleza humana y naturaleza divina, pero Cristo tiene una sola voluntad divina. No, Cristo tiene en cada naturaleza voluntad humana y voluntad divina. Entonces, eso es respondiendo precisamente a los monotelitas. O sea, miren, herejías que espero que hayan escrito porque voy a ver examen sobre cada uno de esos temas. Es broma, eso cuando veamos cristología vamos a tener examen de cada uno de esos temas. Pero noten que todas las herejías casi al principio eran cristológicas, por consiguiente tenía que responder eso. Entonces ese concilio pues no le importaba mucho todavía definirlo del Espíritu Santo, sino que más tarde, escúcheme en esto, más tarde en un concilio local de España, en un concilio de Toledo, se dijo, venga, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, procede del Padre y del Hijo, o sea, procede del Padre y de la relación que tiene con el Hijo. Es decir, es que nosotros lo entendemos así, el Padre es el que ama, el Hijo es el amado, el amor entre ellos es el Espíritu Santo, ¿ok? En términos de amor, como lo explicaría San Agustín, está perfectamente claro, el Espíritu Santo no solo procede del Padre, sino que hay una procesión del Padre y del Hijo en ese amor. Bueno, el caso es que ahí, y con fundamento de la Escritura, se definió, este señor Focio, pues así, no, definitivamente no, ok. Todavía no se dio el cisma, bueno, hubo un pequeño cisma que se llamó el cisma de Focio, pero no duró mucho, todavía, pero ya estaba, miren ustedes, ya venía la cosa muy difícil venía la cosa, porque entonces empezaron a distanciarse también, ya para esta época, mucho los ritos, y podríamos decir que hubo diferencias en la disciplina eclesiástica. ¿Sí? ¿Sí? Focio sienta las bases de lo que más tarde sería el cisma definitivo, porque acá estamos en el siglo IX todavía. El cisma, ya vamos para el cisma. El cisma será, lo que le vende acá es el cisma, el siglo XI. ¿Ok? O sea, acá todavía no hay cisma, hay un pequeño cisma, pero seguimos siendo una sola iglesia. Con esto del tema del filioque. Entonces ellos empezaron, ok. Entonces los ortodoxos dijeron, no, el Espíritu Santo solo procede del Padre. Los católicos de Oriente. Y los de Occidente dijeron, no, del Padre y del Hijo. Ellos dijeron, no, nosotros mantenemos la ortodoxia. ¿Qué significa? La doctrina recta. ¿Por qué? Porque nosotros nos apegamos al credo tal como fue escrito al principio. Entonces ellos dicen, mantenemos la ortodoxia. Por eso llaman a ellos mismos ortodoxos. Entonces, eclesiástica. Ya, perdón. Venga, entonces, yo no sé si nos perdimos acá. Focio está en Oriente, es un patriarca. Cuando hablo de patriarca es, sí, Oriente. Cuando hablo de patriarca es como, claro, es el obispo de Constantinopla. Lo que pasa es que se les llama patriarcas porque la sede que ocupan es una sede apostólica, o sea, es una sede que viene casi desde la época de los apóstoles. Entonces se les llama patriarca, pero es un obispo, ¿no? Por si acaso. Así como el obispo de Roma, podríamos llamarlo el patriarca de Roma, pero lo llamamos papa, estos eran patriarcas, ¿ok? Focio era patriarca de Constantinopla entonces, siglo IX. Y Focio es el que empieza a decir, no, un momentico, el papa y Roma y Occidente están equivocados, quiten el filioque, no pongan el filioque en el credo. Bueno, en fin, eso generó un problema, el Papa había acabado de proclamar el credo con el filioque, con credo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Bueno, ahí ya la tensión estaba álgida, o sea, estamos ante un momento de una tensión tremenda. Y había muchas diferencias en la disciplina eclesiástica. Por ejemplo, los sacerdotes de Oriente se podían casar. En cambio, los sacerdotes de Occidente no, habían asumido como vida el celibato. Entonces, claro, estos decían, mira, estos no se casan, estos sí se casan. Los sacerdotes de Oriente tenían todos barba y no se rasuraban la barba y creían que eso hacía parte del culto. Y en cambio los sacerdotes de Occidente sí se rasuraban la barba. Entonces, ese tipo de cosas. Los sacerdotes de Oriente se consagraban pan con levadura, fermentado. En cambio en Occidente se consagraba pan sin levadura, panásimo, como Jesús lo consagró panásimo.
Entonces, noten ese tipo de diferencias que había. Eso fue generando tensión y distancia. A ver, hagan de cuenta para que lo entiendan. Es como que usted de repente ve aquí otra diócesis, donde en esa diócesis de repente todos los sacerdotes se casan, en esa diócesis de repente todos los sacerdotes son barbados, en esa diócesis de repente la misa se celebra a través de un rito distinto, o sea, se empiezan a notar diferencias. Diferencias que al principio podrían no ser muy significativas, pero que con el tiempo, con este problema político histórico, con el problema que ya venía de los iconoclastas, con lo que decía Focio, no hacía sino agravar un cuadro que terminaría en la desgracia de la más grave división que ha tenido la historia de la Iglesia. ¿Qué pasó? Viene acá, el famoso cisma. En el año 1054. Todo esto, por supuesto, después de Cristo, ¿no? Entonces, la disciplina eclesiástica, no, fue entre el siglo V y el siglo XI. O sea, la disciplina eclesiástica comporta todo ese tiempo. Siglo IV. Y ya había dicho lo del Espíritu Santo, pues de que procede del Padre, pues que es como el amor entre ellos, porque se vino a dar un cisma ya después como en el mismo concepto. Porque ellos lo que dicen, a ver, miren eso tan importante. De hecho, muchos padres de la iglesia lo habían dicho ya. Muchos padres de la iglesia habían dicho que el Espíritu Santo efectivamente procede del Padre y del Hijo. Ellos, en cambio, también hay padres de la iglesia que dijeron que no. También hay padres de la iglesia que dijeron no, procede solo del Padre. Entonces, claro, cada uno fue fundándose en los padres de la iglesia. No todo lo que digan los padres de la iglesia ha sido reconocido como dogmático por la iglesia, ¿eh? Hago una aclaración, cuando usted lee algo de un padre de la iglesia, no significa que eso es así. Hay cosas de los padres de la iglesia o de teólogos o de santos que luego la iglesia precisó, pero en esa época no era una definición dogmática, por consiguiente era una época donde todavía se podía hablar. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, estamos ya en el siglo XII, dijo que la Virgen María no era inmaculada en su concepción. Santo Tomás de Aquino decía, hombre, la Virgen María es la más santa de todas, pero como todos nació pecadora. Decía Santo Tomás, no era todavía definido el dogma de la Inmaculada Concepción, era una cosa discutida teológicamente. Santo Tomás decía, la Virgen es la más santa de todas, pero él tenía un presupuesto. Es que no era fácil definir eso, porque hay un dogma que es la necesidad universal de la salvación. Todos necesitamos ser redimidos por Cristo. Entonces él no veía cómo María no podía ser redimida, o sea, cómo María iba a ser la única no redimida. No lograba conciliar eso. Tuvo que venir un santo, un beato Duns Scoto, franciscano, a decir, no, es que sí fue redimida María, pero fue redimida de una manera preventiva. Es decir, María es redimida, por eso ella dice en el Magnificat, se alegra mi espíritu en Dios mi, o sea, ella considera a Cristo su Salvador. Estaba redimida 33 años antes de la muerte de su hijo. Cuando el dogma se define, de hecho, es en previsión de los méritos de Cristo. A la Virgen se le aplica antes lo que Cristo hará después, porque en Dios no hay tiempo. Recuerden que no es que a partir de que muere Cristo todos quedaron salvados, entonces los otros pobrecitos quedaron en la inmunda. No, Cristo muere e ilumina como una antorcha, ilumina como una lámpara hacia adelante y hacia atrás, ¿ok? Entonces la redención de Cristo va más allá del tiempo, ¿no? Entonces, pero Santo Tomás, por ejemplo, decía eso. Santo Tomás decía, no es inmaculada. Pues aunque a veces en sus escritos la llama inmaculada, pues, pero más cuando escribe con el corazón que con la razón. Cuando volvía a la reflexión filosófica, volvía a decir, no, pero es que no encuentro cómo. Para que vean que hasta un genio como estos, hasta a genios como estos, Dios le ocultaba ciertas luces, para demostrar que definitivamente nadie tiene la revelación completa, sino la Iglesia. ¿Quién como Dios? ¿Ok? ¿Qué pasó en el año 1054? Tenemos santos en común, pero ellos tienen santos propios. Por ejemplo, ellos consideran a Focio santo, San Focio. Y llevaron, digamos, un proceso de canonización también. Ya, sí, pero con sus propios métodos. Incluso, tiene los 7 sacramentos también, pero las prácticas sacramentales son distintas. Ellos, por ejemplo, reciben en un solo sacramento el bautismo, la confirmación y la comunión. Nosotros separamos los sacramentos, pero ellos creen en el sacramento del bautismo, la confirmación y la comunión. Ellos, por ejemplo, no todos creen en María Inmaculada Concepción, pero aman a la Virgen entrañablemente.
ellos no tienen bultos de imágenes como nosotros, sino que solamente tienen iconos, que son figuras que tienen un cierto relieve, pero no tienen imágenes como nosotros. Pero, por ejemplo, tú podrías hoy ir a Rusia y si no encuentras una misa católica, podrías ir a una misa ortodoxa y comulgar válidamente. Ellos tienen, claro, entonces ellos tienen historicidad y tienen apostolicidad también. Ellos vienen de los apóstoles también. Entonces, por eso se les ha llamado el otro pulmón de la iglesia. Se les ha llamado el otro pulmón de la iglesia. Pero voy a contarles qué fue lo que sucedió. Resulta que, año 1054, estaba de patriarca de Constantinopla, Miguel, patriarca, Miguel Celurario. Miguel Celurario. Miguel Celurario. Los engañé. Es cerulario. Es que es confuso. No. Es cerulario. Viene de celular. Miguel Cerulario. Cerulario. Ceru, como cero, cerulario. Miguel Cerulario. Entonces les voy a leer exactamente como lo describe Historia de la Iglesia Católica en el tomo 2. Es una colección muy buena de la BAC. Creo que lo mejor que se ha escrito sobre historia de la Iglesia. El tomo 2, en la página 219, habla de Miguel Cerulario como ocasiona el cisma definitivo. Esto es lo que ocurrió a mediados del siglo XI. Al tímido patriarca Alejo, tímido patriarca, monje, sucedió el altivo y ambicioso Miguel Cerulario, del 1043 al 1058. No consta que enviase a Roma, como era costumbre, la epístola sinódica dando cuenta de su elevación al patriarcado. Miren un primer dato importante. Cada que un patriarca era erigido en Constantinopla, enviaba algo que se llamaba una epístola sinódica para avisar a Roma, ¿no? De alguna manera para que Roma confirmara, dando cuenta de su elevación al patriarcado. La separación espiritual de ambas iglesias había llegado a tal punto que desde hacía varios años ya no se nombraba en los dípticos al pontífice romano. Es decir, ya poco a poco ellos fueron eliminando al Papa de sus oraciones, fueron eliminando al Papa de sus imágenes, fueron eliminando al Papa de todo aquello que hacía presencia, de alguna manera para mostrar la unidad que tenían con Roma. Siempre influyó notablemente en el giro de las relaciones eclesiásticas la política. Ahora, en cambio, vamos a ver con extrañeza cómo se consuma la ruptura definitiva de Bizancio y Roma en el reinado de Constantino IX, emperador que seguía una política de acercamiento al Papa y de armonía con germanos y francos en contra del enemigo común, los normandos. Curiosamente, no se da el cisma en la época de mayor tensión entre el emperador y Occidente. No, había un buen ambiente, digamos, político para el momento, pero ya había habido una separación histórica, pues casi que infranqueable, ¿no? Era Miguel Cerulario, hombre de escasa formación intelectual, pero lleno de soberbia y ambición, tenaz y poseído de ambición, tenaz y poseído de furibunda pasión antilatina. Atentos. Iglesia occidental latina. ¿Por qué? Hablaban latín. Iglesia oriental griega. ¿Por qué? No hay que ser unos genios para concluirlo. Eso mismo generaba muchas dificultades. Entonces miren lo que había empezado a suceder ya con Miguel Cerulario. Viendo que las iglesias y monasterios latinos de Constantinopla se incrustaban con cierta autonomía dentro de su territorio, resolvió acabar con ellos. Este señor, en un acto despótico, en un acto de absoluta soberbia,
ve que estos monasterios latinos, en la medida en que fueron fundados en Occidente y ahora tenían, digamos, sus sedes acá, viendo que estos monasterios se crecían y tenían una cierta autonomía, porque acá todo el mundo celebraba la misa en griego y ellos la celebraban en latín, decidió acabar con ellos. Dio principio a su ofensiva en 1052, cerrando los templos y expulsando a los monjes que rehusasen acomodarse al rito griego. Llegó a tanto el ciego fanatismo de sus partidarios, escuchen esto tan bárbaro, o sea, esto generó en la iglesia griega un fanatismo contra la iglesia latina, que el sacelario Nicéforo tuvo la sacrílega audacia de pisotear las hostias consagradas por sacerdotes latinos, diciendo que no era válida su consagración. O sea, miren el punto en el que se encontraban en ese momento. La carta que en 1053 dirigió el arzobispo búlgaro León de Ácrida a Juan, obispo de Triani, en la Apulia, estaba inspirada y acaso redactada por Cerulario. Venía a ser una declaración de guerra de la Iglesia de Oriente a la de Occidente. En ella se reprochaba a los latinos el uso de panásimo en la liturgia de la misa, el ayuno del sábado, el comer carnes de animales sofocados y otras menudencias insignificantes. León IX, el papa de entonces, encargó al cardenal Humberto que respondiese a cada una de ellas, y este lo hizo defendiendo al mismo tiempo la supremacía de la Iglesia de Roma y echando en cara a los bizantinos la intolerancia para con una iglesia que tan indulgente se mostraba para con ellos. Es decir, la Iglesia de Roma había intentado de mil maneras, pues aproximémonos, no nos dividamos. Hubo un instante de esperanza, hubo un instante de esperanzas de arreglo pacífico por los buenos ofrecimientos del emperador, instante que aprovechó León IX para enviar a Bizancio 3 ilustres legados: el cardenal Humberto da Silva Cándida, el cancelario Federico, futuro Esteban X, y el arzobispo Pedro de Amalfi. Ok, este señor, Humberto de Silva Cándida, tuvo los tres en realidad, pero sobre todo movidos por él, hubo una falta de tacto diplomática en ellos. No lo va a narrar acá, pero resulta que cuando este tipo llega, cuando llegan los tres, son muy bien recibidos por el emperador. El emperador estaba muy interesado en que hubiese esa unión, al emperador le importaba mucho que se mantuviera la unidad del cristianismo entonces, pero resulta que el patriarca lo recibió muy mal, Miguel Cerulario lo recibió muy mal, y entonces parece que este Humberto da Silva Cándida no era una persona tan cándida. Empezó como a despotricar y a escribir contra la iglesia griega, contra la iglesia oriental, empezó a decir cosas que irritaron los ánimos inmediatamente. Empezaron a decir pues que una iglesia de poca valía, una iglesia pues de gente inculta, no tenían pues grandes teólogos, o sea, empezaron como a echarse en cara pues lo que nosotros tenemos y ustedes no tienen. El recibimiento que les hizo Constantino IX fue honorífico y benévolo, el del patriarca Cerulario frío y displecente. Se irritó porque los legados pontificios no le tributaron ciertos obsequios y homenajes de respeto que le solían tributar los obispos que de él dependían. Lo que más le indignó fue que los tres representantes del Papa venían en plan de dar doctrina y no de recibirla. Rompió pues con ellos todas las negociaciones, alegando que las discusiones dogmáticas solo debían hacerse en un concilio delante de obispos orientales. Permitió además que el monje Nicetas escribiese contra los latinos, atacando entre otras cosas el celibato de los sacerdotes. Respondió por escrito el cardenal Humberto y consiguió del emperador que se hiciese enmudecer al monje. Contra el patriarca nada pudo la autoridad imperial. O sea, el emperador, vean que estaba muy interesado. Repito, acá no van a contar que a su vez da Silva Cándida también hizo lo suyo, ¿no? En vista de la obstinación de Cerulario, los legados tomaron una grave resolución. El 16 de julio. ¿Día de quién? Qué curioso que pase justo en esa fecha. De 1054, esto se da en presencia de una gran multitud de pueblo y clero reunidos en la Basílica Santa Sofía, depositaron sobre el altar una sentencia de excomunión contra el patriarca y salieron del templo sacudiendo el polvo de su calzado.
O sea, los 3 delegados del Papa vieron que Cerulario estaba así de bravito, entonces estos mostraron que son más bravitos, le dijeron así, me mostró usted los dientes, yo le mostré, empezaron así como perritos a mostrarse los dientes, y estos sacan una sentencia de excomunión y la ponen nada más y nada menos que en la Basílica de Santa Sofía. En la sentencia se enumeraban los errores y herejías en el que el patriarca se había obstinado. Emprendieron el viaje los legados. Llamados por el emperador, regresaron a Constantinopla con la esperanza de llegar a un arreglo con Cerulario. Lo que éste hizo fue amotinar al pueblo, de suerte que aquellos tuvieron que escapar precipitadamente. O sea, entonces ya Cerulario lo que hizo fue, miren, esto es lo que vinieron a hacer, ustedes creen que Roma qué, finalmente a ver, ¿dónde ha estado Roma durante este tiempo? Bueno, empezaron entonces a amotinar al pueblo, llegaron estos 3 y casi los linchan. Reunido en sínodo, pronunció Cerulario anatemas contra los latinos, particularmente contra aquellos legados, hombres de Occidente, región de las tinieblas, venidos a la ciudad guardada por Dios, fuente de la ortodoxia, con objeto de pervertir la verdadera fe. O sea, este tipo dijo, estos vienen de Roma, de la oscura Roma, vienen de esa Roma bárbara, a nosotros que somos el pueblo preservado por Dios para conservar la ortodoxia de la fe. Copiaba el exordio de la encíclica de Focio y procuraba poner enfrente de Roma a todos los patriarcas orientales. Les achacaba la falsificación del símbolo de la fe por la añadidura del filioque, ya lo vimos. Inventaba acusaciones falsas como la de que los latinos no veneraban las imágenes, ni contaba entre sus santos a San Basilio, San Juan Crisóstomo y Gregorio Nacianceno, porque en esa época ya ellos estaban ya venerando imágenes. Entonces decía, pero lo de Roma no tienen imágenes como las nuestras tan lindas, porque es que de hecho cuando uno ve en las iglesias orientales, las imágenes están muy bellamente adornadas. O sea, el culto que se le tributa a la imagen es un culto tremendo. Las visten de oro, las visten de plata con diamantes, o sea, es una cosa tremenda lo que hacen. Entonces, claro, al lado de una imagencita hecha allí en Palacé, donde uno no sabe si es la Virgen, si es San Juan, uno finalmente no, de verdad, hacen unas imágenes, estos en cambio hacen unas imágenes espectaculares. Entonces, empezó a inventar ese tipo de cosas, ¿no? Les echaba en cara el afeitarse la barba, el comer carne los miércoles, huevos los viernes, el que los obispos usaban anillo y marchaban a la guerra, con otras recriminaciones semejantes, todo para concluir que no había reconciliación posible entre ambas iglesias y que solo la nueva Roma era, y que solo la nueva Roma, no, y que solo la nueva Constantinopla era la guardadora fiel de la ortodoxia. Intervino ante él con gran sentido de moderación el patriarca Pedro III de Antioquía sin obtener lo más mínimo. El prestigio de Cerulario fue creciendo más y más en el pueblo de la ciudad imperial, tanto que llegó a jugar un papel importantísimo en la crisis que se produjo con la muerte de Constantino, ese emperador que había. Y en el reinado de Miguel VI su influencia fue algún tiempo decisiva, pero luego pasó a la oposición, tramó en 1057 y acaudilló un complot, consiguiendo formar un gobierno provisional que duró hasta que entró en Constantinopla el nuevo emperador Isaac Comneno. Este, aunque le debía la exaltación al trono, no toleraba a nadie sobre sí y, hastiado de la arrogancia de Cerulario, lo mandó deportado a una isla del mar de Mármara. Negóse tercamente a abdicar, pero no tardó en morir en diciembre de 1058. El pueblo se apresuró a canonizarle y pronto se instituyó una fiesta anual en su honor. Seguramente que en Roma no se percataron de toda la gravedad y trascendencia histórica que tenía aquel rompimiento entre las dos más importantes sedes de la cristiandad. No, ellos se imaginaron que era una cosa pasajera. Nadie en esa época dimensionó la fractura que se iba a ocasionar, porque ya había habido en otras épocas rencillas parecidas. Y en otras épocas siempre se calmaba, llegaba otro patriarca un poco más moderado, venga, hablemos. Pero bueno, esto finalmente lo que logró fue una división que hasta hoy hace sangrar la iglesia. ¿Dónde es muy dramática esta división? Ya les cuento como experiencia personal antes de que hagamos un momento de espiritualidad. ¿Dónde es muy dramática esta división? En Tierra Santa. Cuando uno llega a Tierra Santa, hay ciertos lugares
pues particularmente los lugares más sagrados, Belén, la Basílica de la Natividad, y Jerusalén, la Basílica del Santo Sepulcro, donde uno percibe esa tensión. Es una tristeza, porque, por ejemplo, en el Santo Sepulcro, tú subes al segundo piso y hay un lugar no más grande que este salón, ¿cierto? En el segundo piso, porque uno sube, porque ellos, claro, la iglesia tiene en la primera planta tiene el Santo Sepulcro y en la segunda planta, rodeando la roca donde estuvo la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá está la roca, digamos, vamos a... Sí. Entonces acá está el Santo Sepulcro y aquí, pues acá está en este momento una construcción. Entonces uno sube unas escalas y llega al segundo piso, ¿no? Y acá es el lugar de la cruz. Entonces eso está rodeado de una construcción, pero uno se mete debajo del altar y uno puede tocar la piedra donde incrustaron la cruz de nuestro Señor, con una enorme certeza histórica. O sea, hay una enorme certeza histórica que fue allí, enorme certeza histórica. O sea, de las cosas que con más seguridad podemos nosotros decir en Tierra Santa que es un lugar donde en realidad sucedió lo que se dice que sucedió, es en el Santo Sepulcro y es en el Calvario. Entonces vos llegás ahí en ese segundo piso y uno sube las escalas, uno termina de hacer el Via Crucis ahí y lo primero que se encuentra uno es un lugar donde hay una imagen de la Virgen, la imagen normal. Ok, ese espaciecito es católico, pero no hay nada que divida al otro, sino que usted ya sigue caminando y ya ese otro espaciocito es ortodoxo. Y es así, en el mismo lugar. Y en cambio acá está la imagen de la Virgen, bien, pues una imagen como las nuestras, y luego en cambio acá ya hay íconos, acá al lado. Y acá está la imagen de la Virgen iluminadita normal como las iluminamos nosotros, y aquí está la imagen de ellos iluminadas con unas lámparas de aceite, negro a más no poder ya todo, y nadie lo puede tocar, el techo negro a más no poder. Y vos te metes, tocas ahí y hay un cura ortodoxo ahí, vestido de negro, monje, diciendo, cuecle, cuecle, cuecle. Bravo, usted demora más, se levanta y lo agarra de la oreja y para afuera, hermano. Literalmente. Ustedes subieron allá, a ustedes les tocó, no estoy exagerando, es literalmente así. Entonces ya uno va, si está vacío, normalmente cuando nosotros vamos a Tierra Santa sabemos ya cuáles son los momentos para llegar, para que nos toque vacío y podamos rezar mucho. Cuando está muy lleno es que es muy difícil. Pero hay una cosa dramática. Resulta que uno llega a la salida del Santo Sepulcro, de la Basílica del Santo Sepulcro, hay una escalera. Hay una escalera ahí que nadie puede mover. Es una escalera que de alguna manera representa la división dentro del seno de la iglesia y la esperanza de la unión. Resulta que para hacer cualquier modificación en el Santo Sepulcro, en la Basílica del Santo Sepulcro, las iglesias todas tienen que estar de acuerdo. La iglesia ortodoxa, la iglesia católica romana, ahí está, no me acuerdo si es la iglesia, alguna iglesia oriental también, maronita, tal vez estará ahí, bueno, en fin, sobre todo la iglesia ortodoxa, la iglesia católica, pues tienen que ponerse todos de acuerdo para todo, para todo. Si hay una que no se pone de acuerdo, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Una escalera de un albañil que estaba arreglando una cosa y la dejó ahí por accidente, pues la dejó ahí y se le olvidó. Cuando le iban a mover, dijo, no la muevan, hasta que los cristianos volvamos a hacer uno, que esa escalera no se mueva. Y como el Papa no da la orden, no la pueden mover los otros. Y cuando usted va, nadie se da cuenta de esa escalera, pero cuando usted va a Tierra Santa, vaya al Santo Sepulcro y vea la fachada del templo, pues que no es un templo así espectacular como uno se lo imaginaría, no, es una adición dentro de otra adición, bueno, pero se ve la escalerita ahí. Ahora se las envío al WhatsApp, la foto, para que la vean. Pero no solo eso, usted llega a la Basílica de Belén, y en la Basílica de Belén, pues yo he tenido la gracia de Dios de estar en Tierra Santa unas 5 o 6 veces. Para mí eso es un regalo, ese es mi retiro espiritual cada 2 años. Para mí es apasionante estar en ese lugar. Entonces yo he visto el deterioro progresivo de las piedras del lugar donde está la estrella que uno ve esa que marca el nacimiento de nuestro Señor. Claro,
Uno se arrodilla ahí y eso está ya muy deterioradito. Y llevo años viendo cómo una piedrita se deterioraba. La última vez que fui, la piedra estaba ya destrozada, estaba salida, un hueco ahí. Entonces yo le pregunté al guía, ¿por qué no la cambian? Porque no se ponen de acuerdo ni para esto. La van a cambiar y no. Yo dice, de esta piedra, otro dice, no, de esta otra porque es tradición. El otro dice, no, a mí me parece que esto se debe hacer así. Por Dios, en el lugar del nacimiento. Entonces, el lugar de la estrella es ortodoxo. Usted se levanta, camina acá al lado y acá atrás está el lugar del pesebre, porque un lugar fue el nacimiento y otro lugar el pesebre, en medio de una cueva. Y ese pesebre ya es católico. Pero ahí, o sea, la distancia son 3 metros, no, 2 metros digo, 2 metros de distancia. Y ahí hay un lugar, es como una especie de gran poseta, donde está el lugar, digamos, donde estaba el pesebre de madera. Y resulta que exactamente ese pesebre de madera se lo llevaron a la iglesia de Santa María la Mayor en Roma, y cuando uno va a la iglesia de Santa María la Mayor en Roma, debajo del altar está el pesebre de madera que encaja perfectamente con la piedra donde ahora uno venera el lugar del pesebre, ¿no? En Tierra Santa. Sale uno, no entra por una escala, sale por otras. Ok, te encuentras, escúcheme en esto, hasta aquí barren los católicos. A partir de esta escala barren los ortodoxos. Eso se repartió curiosamente en la época de los otomanos, en la época donde los musulmanes manejaban todo. ¿Y saben quiénes son los que abren la iglesia del Santo Sepulcro? ¿Quiénes tienen las llaves? Una familia musulmana. Ellos son los únicos que pueden abrir, una familia musulmana. Entonces, es verdaderamente dramático. O sea, uno va y uno queda. Me tocó en una de las idas. Me tocó pelea en aquel entonces. Ah, miren la cunita acá. Acá está la cunita de madera. Históricamente eso, bueno. Aquí está la parte de madera, no sé si la alcanzan a ver. Ah, bueno, la mandas al WhatsApp, al grupo. Esta es la realidad que tenemos ahora. Sandrita y después Alejo. Ok. Alejo. Will, yo siempre no sé si es una ignorancia muy grande que yo tengo frente a toda la cultura oriental. Los musulmanes en sí, ¿en qué creen? O sea, ellos son los que creen justamente en Alá y en todo este tema. Y los ortodoxos en su mayoría son de qué países, más o menos donde los logran identificar, porque a veces uno ve una gran confusión entre los dos. Mira, Oriente es muy complejo para nosotros, ¿por qué? Porque, a ver, primero, cuando hablamos de ortodoxos, estamos hablando de cristianos católicos, que aman a Dios, a la Virgen, que vienen de los apóstoles, ok. Resulta que cuando este cisma se dio, hubo también iglesias orientales que mantuvieron su unión con Roma. Se llaman las iglesias católicas orientales. Tú los ves muy parecidos a los ortodoxos en muchas cosas, pero son católicos que obedecen al Papa. A veces no es tan fácil distinguirlos, como nosotros. Simplemente la iglesia admite que ellos tengan unos ritos propios de ciertas cosas. Por ejemplo, la iglesia católica maronita, que es obediente al Papa, los sacerdotes de rito maronita se pueden casar. Y son católicos obedientes al Papa. Y son de rito maronita, de ahí es San Charbel, del Líbano. Y nunca se separaron de Roma. Siempre se han mantenido fieles a Roma. Porque los católicos latinos también se podían casar antes. Simplemente cuando a partir del año 305 del Concilio de Elvira, que fue el que permitió el sacerdocio, se dio en Occidente y se universalizó en la iglesia occidental, no se universalizó en la iglesia oriental. Eso fue en el siglo IV. Pero cuando se dio el signo del siglo XI, estos seguían fieles acá, seguían con sus prácticas. Por consiguiente, la iglesia nunca les pidió que lo adoptaran. Lo que les pide es que usted casado se puede ser sacerdote. Si dije que los sacerdotes se pueden casar, es una mentira. No. Los casados se pueden ordenar. Eso es lo que sucede. Los sacerdotes no se pueden casar. Si usted está casado, se puede ordenar sacerdote. Pero si usted enviuda, no se puede casar. Los maronitas. Ahora, alguno diría, yo me quiero hacer maronita. Por ejemplo, José debe estar diciendo ya, me quiero hacer maronita.
no es tan fácil pasarse de rito. Tendrías que haberte casado con una mujer maronita, por ejemplo. Y no veo a Macri muy maronita, la verdad. Entonces, hay unos, la iglesia no deja pasar a la persona así porque sí. Además, nosotros acá vivimos, es que el rito que nosotros celebramos se llama el rito latino, pero son más de 22 ritos dentro de la iglesia. El rito ambrosiano, el rito maronita, el rito hispano-mozárabe, o sea, hay una cantidad de ritos y tienen como acentos particulares. Cuando hablamos de ritos son modos de celebrar la misa que sustancialmente tienen lo mismo, que consagran válidamente, que están en unión con Roma, pero que tienen algunas modificaciones que se han conservado a lo largo de la historia, ¿no? Pero también sucede que hay, por ejemplo, la iglesia copta, que es la iglesia ortodoxa de Egipto. Existe la iglesia copta ortodoxa y existe la iglesia copta católica también. Por eso es tan confuso. Porque los coptos, muchos de ellos, finalmente con el tiempo se fueron uniendo a Roma. Muchos de los que se separaron volvieron a Roma. Entonces la iglesia, para no romanizarlos a todos, la iglesia tiene para ellos, se llama las iglesias católicas orientales, distinto a las iglesias católicas ortodoxas. Cuando se habla de iglesias católicas orientales, estamos hablando de iglesias en comunión con Roma. Incluso tienen un código de derecho canónico propio, un código propio que contempla para ellos los ritos y todo, y obedecen al Papa. En ese momento ya Istambul no es significativo. En ese momento ya el que tiene la batuta de los patriarcas es el patriarca de Moscú, Rusia. ¿Ok? Rusia en ese momento es como el papa de los ortodoxos. Digo el papa entre comillas porque ejerce una cierta influencia sobre ellos, aunque ellos son iglesias multicéfalas. O sea, cada cual tiene su propia iglesia y cada cual es como cada patriarca es el papa en su propio patriarcado, que sería para nosotros la propia diócesis. No manejan esa unidad que manejamos nosotros, piramidal de la iglesia, que ha mantenido precisamente en momentos de crisis, ha mantenido siempre la unidad, la obediencia al Santo Padre. Por eso yo siempre he dicho, por Dios, en cualquier momento de la historia que se ha tenido dudas de los papas, si hay una cosa que uno tiene que tener con mucha cautela es el tema del papa. Porque es un tema que uno tiene que tocar piano, o sea, con mucha delicadeza. Porque uno no sabe en qué cisma podría terminar uno y qué daño a la iglesia podría hacerle monstruoso. Bien, es Oriente, pero también coexisten en esos lugares los musulmanes, que no son lo mismo que los árabes. Los musulmanes son una religión, los árabes son una raza. Existen árabes cristianos. Por ejemplo, tú vas en este momento a Belén, en Tierra Santa. A ver, tú vas a Jerusalén. Jerusalén es una ciudad que da cuenta Medellín. Hay un muro en la mitad de Medellín y al otro lado del muro usted ya está en otro estado que se llama Palestina. Es como ir de acá a Envigado, y en Envigado ya es otro país, es Palestina, otro estado, es Palestina. Usted tiene que pasar una migración, entra y ahí son árabes. ¿Qué significa árabes? Son una raza. Y entre estos árabes hay musulmanes y cristianos, hay árabes cristianos que vivían en Belén. Hace 50 años eran el, 20% de la población, hoy son el 2% de la población. Hoy ser cristiano en Belén es dificilísimo, o sea, qué pesar, nos estamos quedando sin cristianos árabes en Belén. Cristianos católicos en obediencia al Papa, en unión con el Santo Padre, todo, o sea, que están custodiando esos lugares. Lo que hay en este momento de cristianos en Tierra Santa son prácticamente los peregrinos. Pero cuando uno trata de ayudar a las comunidades cristianas y de comprar a los cristianos para que se puedan sostener ellos allá. Y cuando hay una donación que uno hace al año, y en la iglesia lo dicen, para sostener los lugares santos. Uno tiene que hacer una generosa donación en ese momento para que los lugares santos se puedan sostener y no tengamos un día que ir a pedirle a un imán musulmán que nos dé permiso para adorar a Cristo en el Santo Sepulcro. Es triste eso. Y dos preguntitas. Eso es lo que ha impedido, estuvo pues ahí haciendo como excavaciones entre el sepulcro y el Calvario y eso, y que incluso el apellido Guayar, que incluso dice pues que tuvo prueba de que debajo del Santo Sepulcro estaban esqueletos, no sé qué tanta creencia tenga eso, pero fue digamos esa disputa ahí lo que no permitió que de pronto él siguiera con eso. Eso no lo deja tocar nadie. Es decir, nadie precisamente por eso, pero ese Guayar, estuve investigando una vez sobre él, no parece muy histórico y muy científico lo que él dice. Aunque hay un momento muy conmovedor donde en una entrevista él se pone a llorar
y dice que es la sangre de su Mesías, le dice a los judíos, o sea, hay un momento muy conmovedor de la entrevista y lo pone a llorar a uno. Pero me puse a investigar, es un arqueólogo como no muy, digamos, no muy científico. No necesariamente interesado, no, simplemente como que no es muy reconocido pues en el ámbito arqueológico, seguramente las técnicas que utilizó, ya murió, que utilizó no eran como muy científicas en realidad. Muy bien, ¿quién como Dios? Eso es lo que tenemos, hoy conocimos un poquito de la Iglesia Ortodoxa, ha sido muy importante haber visto esto. Ya dentro de 8 días, si Dios quiere, hablaremos de la Reforma Protestante, entenderemos bien a Lutero, quién era Lutero, agarraremos mucho criterio, entenderemos un poco de la psicología de Lutero y de ahí todos los temas de apologética, ¿listo? O sea, de ahí prepárense para las imágenes, ahí prepárense para el tema de la Virgen María, para el tema de llamar Padre al Padre, de la cruz, todos esos temas. Ustedes dirán, Wilson, ¿por qué nos demoramos tanto para llegar a eso? Porque eso no es tan difícil. Y a mí me parece que un curso de apologética debe tener todo este fundamento histórico para que cuando uno vaya a debatir, porque uno no solamente debate de estos temas, sino que hay un momento donde te hacen una pregunta histórica que usted tenga la claridad. Eso le va a ayudar muchísimo. ¿Quién como Dios? Última pregunta. Tengo 2 preguntitas. A ver, entonces los sacerdotes maronitas se divorcian para después ser sacerdotes, ¿o qué? ¿Cómo sería? No. El casado puede ser sacerdote. Y sigue estando con su esposa, casado, con hijos, no hay problema. Celebra la misa. Si es viudo, se debe quedar soltero, viudo. ¿Ok? Porque, claro, lo que pasa es que a nosotros se nos hace intrínseco al sacerdocio el celibato, pero no siempre ha sido así. O sea, el sacerdocio no es, el celibato, perdón, no es de institución propiamente divina, lo han llamado institución cuasi divina, pero no hay una fuerza de tradición muy fuerte y gracias a Dios es así, gracias a Dios es así. Pero estrictamente hablando no pertenece a la esencia del sacerdocio el hecho de ser célibe. O sea, un casado podría ser sacerdote sin problema. No así, por ejemplo, hay cosas que pertenecen a la naturaleza misma del sacramento. La naturaleza misma del sacramento. Entonces, por ejemplo, a ver, no sé qué se me ocurre. Por ejemplo, no así un hombre casado con una mujer que diga, bueno, me puedo casar con otra a la vez. Porque a la naturaleza íntima del sacramento pertenece lo que se llama la unidad. Hace parte de la propiedad, una propiedad esencial del sacramento. Unidad significa un solo hombre con una sola mujer. ¿Ok? Entonces se traicionaría el sacramento. Cosas así. O, por ejemplo, decir, voy a celebrar este bautismo con Coca-Cola. No, porque la materia del sacramento es agua y está directamente vinculada al sacramento. O sea, hay cosas que pertenecen a la esencia del sacramento y otras cosas que no. Pero, por ejemplo, hombre, el padre no está revestido, ¿puede celebrar el sacramento? Sí, claro. ¿Puede celebrar el padre el bautismo? ¿No está revestido? Claro, el no necesita estar revestido. Es más, si está muriendo, de una. Y usted mismo, si está muriendo el niño, póngale la mano, bautícelo usted, agua, necesita agua, la fórmula trinitaria y decir, yo te bautizo el nombre y yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y quedó bautizado. Y quedó bautizado al instante. ¿Y cómo llegó la iglesia pues, occidental en este caso a tener tantas reliquias como la Sábana Santa y todas esas cosas? Bueno, en Oriente tienen muchas también. En Oriente tienen muchas, nosotros tenemos muchas, ellos tienen muchas. A lo largo de la historia, en la época de la Edad Media, valoraron mucho las reliquias y los primeros cristianos conservaron muy bien estas reliquias y entonces esas fueron quedando a cada lado de la iglesia. O sea, hay reliquias allá y hay reliquias acá, importantísimas. Por ejemplo, nosotros tenemos la Sábana Santa. Si no estoy mal, ellos tienen los clavos de Cristo, tienen clavos de Cristo. Pero nosotros tenemos la corona de espinas. En Notre Dame usted va y tenemos la corona de espinas. En sus catedrales, tienen catedrales monumentales, bellísimas, espléndidamente decoradas. Es una cosa impresionante.
De hecho, en Tierra Santa hay lugares así, cuando, no sé si te acuerdas, cuando uno va bajando del Monte de los Olivos, hay una iglesia bellísima con una cúpula dorada, no la cúpula dorada de la cúpula de la roca, sino que una iglesia católica. Esa es la iglesia de Santa María Magdalena, si no estoy mal, y es ortodoxa, pero es monumental. Entonces, son cosas interesantes. Ahora, se me olvidaba decirles una cosa importante, miren, a partir del Papa Pablo VI ha habido un progresivo acercamiento, y una cosa que se me olvidó muy importante, bueno, lo dije tácitamente, pero lo digo expresamente, mientras Humberto da Silva Cándida excomulgaba a Miguel Cerulario excomulgaba al Papa y a Humberto da Silva, ¿no? Y a todos los delegados del Papa. Esta excomunión duró casi 1000 años, hasta que en Pablo VI se reunió, si no estoy mal, el patriarca Atenágoras y el Papa Pablo VI, y se levantaron mutuamente la excomunión. Fue un primer signo, ¿no? O sea, mutuamente, bueno, nos levantamos la excomunión para que por lo menos no estemos excomulgados unos de otros. Y hay un progresivo acercamiento con las iglesias ortodoxas en este momento. El tema del filioque sigue siendo un tema muy complicado a nivel teológico, es el tema más difícil, todo lo otro son temas más fáciles de resolver, ¿no? Sí, los musulmanes van del siglo VII. Entonces, no, los musulmanes van del siglo VII, pero los bárbaros en Occidente no se llaman patriarcados, sino diócesis y arquidiócesis, ¿cierto? Entonces, en Occidente los bárbaros invadieron siglo V y los musulmanes siglo VII en Oriente. Entonces ahí fue que cayeron esos grandes patriarcados. Digo, cayeron de alguna manera porque algunos subsistieron ahí pobremente, pero como iglesias perseguidas, en fin. Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primera de Timoteo 3:15. La iglesia es pilar y base de la verdad. Primera de Pedro 3:15. Estad siempre dispuestos a dar respuesta a quienes os pidan razón de vuestra esperanza o de vuestra fe.